Quiero invitarlo a que, así como el Señor nos ha invitado esta mañana a tener una disposición completa para poder adorarle y manifestarle nuestra gratitud, de esa manera tengamos nosotros una mente abierta. Dios no quiere que nos encerremos y nos aferremos a conceptos que por muchos años nos han esclavizado, nos han atado. Algo que yo le he pedido siempre a Dios es ser sensible a su voz, a lo que Él quiere. Y créanme lo que hoy le iba a compartir, algo que tiene que ver, y se lo voy a compartir un día, no sé cuándo, que tiene que ver con dos cosas que afectan al ser humano en general y de manera particular a los cristianos. Son las ofensas y los elogios. Fíjense, los dos son dos polos opuestos y los dos son dañinos, pero tremendamente dañinos. Pero no se lo voy a compartir hoy, eso lo dejé ahí en el tintero. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que es como cuando uno entra a un restaurante o lo invitan a un restaurante y prueba la comida y esa comida le agrada. No hay duda que regresará. Yo siempre he dicho que si usted va por la carretera manejando y un día quiere saber dónde hay buena comida, vea dónde están todos los traileros parados y filas de carros. Ahí hay buena comida, porque la buena comida atrae. Uno llega a otro restaurante y está vacío y dice, no, pues aquí nadie come, yo creo que aquí no debe ser muy atractivo. Bueno, el domingo nos comimos un buen platillo, pero abrió mi entendimiento así el Señor. Y yo dije, tenemos que seguir aprendiendo de esto. ¿Por qué? Porque me gusta paladear la palabra sencilla, la palabra clara, que nos motiva a vivir como Dios quiere, porque esa es nuestra línea, exactamente. Y el Señor nos enseñó hace 8 días a través de Raúl aquellas primeras actitudes que debemos tener nosotros en el reino de Dios. Acuérdense que Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de la luz de su Hijo Jesucristo. Y aquí operan otras leyes. Otras ocasiones yo le he dicho, no podemos aplicar las leyes de Estados Unidos aquí, imposible, ni tampoco los mexicanos que llegan a Estados Unidos pueden aplicar las leyes que operan aquí en México, porque cada país tiene sus propias leyes. Bueno, hay leyes en el reino de Dios. Eso lo empezamos a aprender hace 8 meses, pero eso me aprendió a mí. Y yo quiero seguir escuchando del Espíritu de Dios todo lo que contiene ese sermón del monte, porque esa es la vida en el reino realmente. Porque nosotros queremos vivir en el reino aplicando las leyes del mundo, y por eso navegamos en 2 aguas, y ni somos efectivos aquí ni somos efectivos allá. Y por eso el cristiano está aquí, pero está allá, o desea estar allá, igual que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto de la esclavitud. Eran libres físicamente, pero eran esclavos en su mente, seguían pensando todavía en Egipto, en lo que había en Egipto. Y esa actitud nuestra, yo la he encerrado por muchos años en una sola frase:
A veces como cristianos queremos chiflar y comer pinole y nos ahogamos. No se puede chiflar y comer pinole. Inténtelo y verá que no puede. Aunque ya casi ni se come pinole. Hay quien ni lo conoce, yo creo que es el pinole. Pero bueno, ahí se lo dejo. El asunto es que hoy vamos a platicar sobre las leyes del reino. Y usamos la misma cita con la que Dios nos introdujo el domingo pasado. Y yo voy a seguir por muchos domingos, si Dios me presta la vida en esto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Atendiendo entonces al deseo del corazón de Dios, de que tomemos conciencia de las leyes que aplican en el reino de Dios, al cual, vuelvo a insistir, Él nos trajo a través de Jesucristo, de su sacrificio pronto en la cruz, cuando nos rescató del reino del maligno. Yo he sentido en mi corazón darle continuidad a este sermón del monte que Dios nos empezó a hablar en también. Esto lo hago porque yo sé que muchos de nosotros tenemos el deseo intenso, a veces muy interno, pero lo tenemos, de ajustarnos a la vida que Jesús enseñó como norma de conducta de la nueva vida que Él nos dio a través de su muerte. No estaríamos aquí si no tuviéramos un deseo de ser diferentes, de ser distintos. Nos trae aquí el anhelo de aprender de Dios cómo vivir una vida distinta, esa novedad de vida que Jesús prometió y que la iglesia primitiva tomó como reto de vivir una nueva vida. Porque ahora, como hijos de Dios, anhelamos experimentar la plena felicidad de que se nos hablaba hace 8 días y que Jesús ofreció en el Sermón del Monte, hablando de las bienaventuranzas. Se dijo mucho: bienaventurado, plenamente feliz, perfectamente feliz, es otra definición. Vida plena. ¿O no dijo Él? El enemigo viene para hurtar, destruir y matar. Yo he venido para que tengan vida, escuche, y vida en abundancia. La vida abundante es una vida feliz. La vida que no es abundante es una vida llena de carencias. Y como cristianos no podemos vivir permanentemente en carencias, y no me refiero a las cosas materiales. Debe haber plenitud, satisfacción interior que Dios nos da. Así que la cuarta instrucción que nosotros vemos aquí y que Jesús da para nosotros en ese largo y trascendental sermón del monte tiene que ver con el hambre y sed de justicia. Quiero seguir el mismo formato que se siguió. Una palabra, la esencia de la ley, el espíritu de la ley. Se definió lo que era mansos. ¿Entienden? Y yo quiero seguir ese mismo línea de pensamiento. Hambre y sed de justicia. Se definió lo que era llorar, era conmoverse. Yo quiero seguir esa misma línea. ¿Qué representa para nosotros hambre y sed de justicia? Es convertirnos ¿acaso en luchadores sociales? ¿Es acaso salir a las calles y hacer manifestaciones para que se haga justicia a los que menos tienen o a los que son afectados por alguna situación de exceso de poder
o por aquellos que tienen muy bajos salarios y que nos convirtamos nosotros en hombres que protesten, que agarren pancartas, que hagan vandalismo, que luchen por aquellos que no pueden hacerlo. La gente interpreta que es así. Por eso erróneamente se ha pensado en Jesús como un revolucionario social. Él no lo fue. Él no digo eso, fue un revolucionario espiritual del hombre. No se trata pues, hambre y sed de justicia, en convertirnos o encabezar marchas y manifestarnos de esa manera. ¿Sabe qué significa tener hambre y sed de justicia? Y quiero definírselo claramente. Es sentir una imperante necesidad de Dios, de Él. Y déjeme decírselo bíblicamente, no dice la Escritura: yo soy Dios, justicia vuestra. Uno de los nombres de Dios es justicia. Entonces, cuando nosotros hablamos de hambre y sed de justicia, o cuando Jesús lo hizo, se refirió exactamente a esa necesidad de Dios. Tener hambre y sed de justicia es un requisito fundamental de todos aquellos que viven o anhelan vivir una vida piadosa en el reino de Dios. ¿Y cómo nos hace falta tener hambre de Dios? Necesidad de Dios. ¿Y por qué hay que tener hambre? ¿Y por qué Jesús dijo: tienen que tener hambre y sed de Dios? Necesidad de Él. Porque de eso depende exactamente su condición espiritual del creyente. El nivel de vida de un creyente depende de la cantidad de hambre y sed que tenga de Dios. La mayor parte de los cristianos vivimos casi siempre con lo mínimo para sobrevivir, nada más. Y no se trata de eso, se trata de saciarnos de Dios, de saturarnos de Él. ¿Ha usted probado algún alimento que no puede dejar de comer? ¿Sí me entiende? Bueno, hasta un anuncio hay en eso. Hay camionetas que pasan con un anuncio de papas y dice que no puedes comer solo uno. Y efectivamente, vean los niños, no pueden comer solo uno. Se comen unas 2, 3 bolsas. Por eso las hacen cada vez más grandes. Estuve en una boda el sábado y vi a alguien muy de traje con una bolsa de chatarras en la mano. No se puede comer solo uno, no importa dónde esté. ¿Qué quiere decir esto? Que eso es lo que Dios quiere que nosotros sintamos hacia Dios: hambre y sed de Dios. Y aquí surge una pregunta: ¿qué es tener hambre y sed de Dios? Bueno, es tener hambre, necesidad de su presencia. Aquí toma sentido lo que el salmista decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, escúcheme, por ti, oh Dios, el alma mía. No por lo que tienes, por ti. Tu presencia la necesito, es una necesidad para mí. Por eso desde los primeros libros de la Biblia, esto es desde el Pentateuco, Deuteronomio capítulo 4, versículo 29, está escrito: mas si desde ahí, y él habla el Señor, si desde ahí buscaras al Señor, y habla de una condición de desgracia, de miseria, si desde ahí buscaras al Señor tu Dios, lo hallarás. Si lo buscaras de todo tu corazón y de toda tu alma. Yo creo que Dios nunca se equivoca. Claro que nunca se equivoca. Yo no sabía lo que iba a hacer Abraham. Nada más le dijo: ahorita siento en mi corazón traer algo. Me toca dirigir la alabanza, pero siento empezar de una manera especial. Adelante. Así. ¿Y a qué nos trajo el Señor?
exactamente a manifestar esa hambre de Él, a buscarlo de todo corazón, a adorarlo, a cantarlo de todo corazón, con toda el alma, con todo lo que tenemos. Yo sé que hay algunos, mis amados, que quisieran levantarse a manifestarle a Dios, danzando su alegría. Pero escúcheme, físicamente no pueden hacerlo. O sea que les pesa. Yo no sé si un día le dije de un hombre que vi en una reunión así, en la primera fila, y no tenía manos, tenía los puros tronquitos, y todos nosotros palmeando, y él con lágrimas en los ojos, con sus puros tronquitos, los chocaba uno al otro. ¿Sabe usted lo que es tener las manos enteras, fuerza en las piernas y los pies completos para poder brincar de alegría, como becerros, dice la palabra? ¿Ha visto alguna tarde brincar un becerro de alegría en una tarde soleada? Así deberíamos ser nosotros ante la presencia de Dios. Entonces, anhelar, tener hambre de la presencia de Dios es buscarlo a Él con todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Es una necesidad de Dios. Y cuando nosotros tenemos necesidad de Dios, hay un canal importantísimo a través del cual Él sacia nuestra vida. Y es la palabra. Por eso la necesidad de Dios nos lleva, el hambre de Dios nos lleva a tener hambre de la palabra. Una reflexión nada más. ¿Cuántas veces se sentó a comer, no? Esta semana, pero así, hasta llenarse? ¿Cuántas veces? De no pensar en nadie más, ni en nada más. Voy a alimentar mi espíritu con la palabra. Siento una necesidad de esa palabra. Hemos mencionado que Dios y su palabra son uno. Por eso, a través del salmista, Dios dice: si tu ley, eso lo expresó el salmista del corazón, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Por 40 años yo he sido testigo de esto, con el alma prácticamente arrastrando de debilidad y de impotencia, sin fuerza alguna. He abierto esta palabra, y esta palabra me ha dado nuevo vigor, nueva vida, para poder enfrentar exactamente las adversidades de la vida. Por eso muchas veces los cristianos generalmente dicen: hoy me siento muy débil, no tengo ganas de nada, ya no quiero buscar a Dios, me pesa hacer esto, me pesa leer la palabra, quiero mejor dormir, quiero ver la televisión, porque no tenemos vida. Hemos dejado morir realmente el espíritu dentro de nosotros. Tener hambre de la palabra es tener hambre de Dios, y eso es tener hambre de justicia, sed de justicia. Y curiosamente esto, la necesidad de Dios nos lleva a la necesidad de la palabra, y la necesidad de Dios y la palabra nos lleva a tener, a sentir una necesidad de una comunión permanente e íntima con Jesús y con su Espíritu Santo, por sobre todas las cosas. Es cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, cuando ya no hay otra cosa más que Él en el centro de nuestra existencia, cuando Él se convierte en el núcleo de nuestro vivir, cuando Él
se enseñorea de nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad. Una relación íntima con Jesús. Por eso el cristiano a veces se vuelve loco, pero de una bendita locura. Puede ir caminando por la calle y puede ir hablando solo, aparentemente, y la gente puede decir: este se le fue el avión. Y no, va platicando con él. Por eso en el momento crítico de la vida, cuando pensamos que estamos en un riesgo difícil, ¿qué confianza tenemos cuando podemos hablar con Él y decirle: hazte cargo de esta situación, Señor? Platicar con Él, relacionarnos íntimamente con Dios y saber que su Espíritu Santo está en nosotros. Y que donde quiera que vayamos, estemos, y situación que estemos viviendo, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y sus impulsos son reales en nuestra vida. Tenemos necesidad de hablar con Dios, de hablar con Jesús, de hablar con su Espíritu bendito. Porque sentimos un Dios cercano y esa necesidad debe ser permanente en nuestra vida, no debe brotar los domingos. Debe ser permanente donde quiera que estemos. Si vamos en la carretera, si estamos trabajando, si la mujer está haciendo sus quehaceres, si está en su negocio, escúchame, la relación con Dios es una actitud que podemos mantener nosotros donde quiera que estemos. Es como cuando uno ama a alguien. Cuando usted fue joven y estuvo enamorado, se dio cuenta lo difícil que era dejar pasar tiempo sin ver al amado o la amada, ¿no? No importa que estuviera lloviendo, aunque tuviera que recorrer cierta distancia caminando, iba. Yo siempre tengo una imagen grabada de cuando uno era novio, ¿no? Estaba con la novia antes se usaba pues en la puerta de su casa. Hoy ya no, hoy han evolucionado las cosas. Hoy los novios se pueden ver hasta en un motel. Ya no, era en la puerta de la casa. Y ya agarrado de la mano, y la mamá se acuerda de ella: muchacha, ya métete. Sí, ya voy, ya voy. ¿Sí se acuerdan de eso? Porque tenía necesidad de esa cercanía. Pues corría riesgos para él. Hoy se hablaba de eso, de incomodidad. Pero no importa la incomodidad si eso nos lleva a poder tener comunión con Jesús. Por eso un hombre, escúcheme, que tenía posición económica, social, bueno, hasta política tenía, y hablo del apóstol Pablo, dijo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si parafraseamos esto, aquí encontramos: para llegar a vivir la vida como debo vivirla en el reino de Él. Pero vea, la prioridad es Él. Lo que me interesa es estar con Él, es relacionarme con Él. Y hablando del Espíritu, puedo pensar en Jesús en el último y gran día de aquella fiesta, donde Él se puso en pie y alzó la voz y dijo: si alguno tiene
tiene sed, venga a mí y beba. Tener hambre, sed de justicia es tener sed del Espíritu de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí adentro hemos señalado, cuando el hombre cree, el Espíritu de Dios entra en él, la vida de Cristo está en él, fluye una nueva vida, se mueve dentro de él. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, pero él ya fue glorificado y él ya vino. Y ahora, cuando una persona cree, ese Espíritu viene a él y se hace cercano. Y entonces la gente tiene necesidad, el creyente, de tener comunión con él. Si nosotros seguimos la línea de la idea que le estoy transmitiendo de lo que es hambre y sed de justicia, es hambre de su presencia, hambre de su palabra, necesidad de una comunión con Jesús y con su Espíritu, y una necesidad de su retorno. Todos los cristianos, y es una verdad que poco se habla de ella, no me refiero en el ámbito cristiano, en el ámbito religioso, de todo tipo, nunca se habla, rara vez se habla del retorno de Cristo. Y el retorno de Cristo es la esperanza gloriosa que nosotros tenemos de volverlo a ver. Él estuvo en la tierra, murió en el sacrificio por nosotros, se fue, pero él prometió regresar, y regresar para llevarnos con él. Me encanta cuando la Escritura dice: porque donde yo estoy, quiero que ustedes también estén, vendré otra vez. Y el apóstol Pablo hace referencia de ese momento en que la voz de Cristo se dejará oír como voz de trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos serán transformados. Y es lo que se conoce como el traslado, el arrebatamiento de la iglesia a las nubes para estar con él. Esta es una necesidad de que Cristo venga, y viene a darnos retribución a la fidelidad de aquellos que aceptaron la salvación. En un mundo caótico como en el que vivimos, donde el hombre ha llegado a los excesos de la maldad en todas sus manifestaciones, ante un mundo deshecho en los sistemas ecológicos, ambientales, y sobre todo en un mundo lleno de mentes que han penetrado en la locura por la riqueza, por el poder, ¿quién no dice: Señor, ya, ¿cuándo vienes? Si usted me pregunta a mí, ¿a usted le gustaría que ya viniera? Yo diría: ya. O no, ¿cuándo? Sino a qué horas. Ya. Porque Él es el que va a venir a poner orden en todo esto. La gente eso poco lo sabe. Escuche: por lo demás me está guardada. Es retribución. Y habla Pablo: la corona de justicia. ¿De qué estamos hablando? Hambre y sed de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, ojo, sino también a todos los que aman su venida, los que tienen necesidad de su retorno. Y esto forma parte del hambre y de la sed de justicia que tenemos o que debemos tener en el reino de Dios. ¿Cuánto es nuestra hambre y nuestra sed? Es cuando anhelamos su presencia, su palabra, la comunión con su Hijo y con su Espíritu, y su retorno. Ahí se mide el hambre y la sed de justicia.
Porque esa hambre y esa sed de justicia les da la fuerza a los creyentes para resistir el engaño del enemigo. Es tan sutil el enemigo que cautiva multitudes y aún cultiva a hombres piadosos y a mujeres que tienen un buen sentir hacia Dios. Cuando la persona vive con hambre y sed de justicia, eso le permite evitar desear desmedidamente el poseer otras cosas que llevan a perder la necesidad de Dios. A veces Dios es tan abundante con algún cristiano que lo prospera, que le permite tener recursos, y lamentablemente esos recursos lo apartan de Dios. Se le perdió el hambre y la sed de justicia. No importa lo que Dios nos dé. Por eso en muchas ocasiones le pedimos: Señor, dame, dame, y no recibimos. ¿Y sabe por qué no lo recibimos? Porque Él sabe que nos hará mal. ¿Me entiende? No todos resisten el tener bienes materiales. Hay que saberlos manejar también. Yo lo platico, era yo gerente de producción en una compañía muy grande de litografía. Se hacían libros, calendarios y muchas cosas que tienen que ver con la litografía. Cada periodo de fin de año contratábamos gente temporal porque había mucho trabajo manual que hacer, en encuadernación, en un montón de cosas. Y esa gente venía de Zumpango. Entonces metíamos mucha gente. Y eran trabajando, que era una planta enorme, había 1500 trabajadores. Era la litográfica más grande de Latinoamérica. Y había un hombre que para mí Dios puso en mi camino, formó mucho mi carácter a través de él. Muy conocido. Fue dueño del Atlante en aquel tiempo, y hablo de Fernando González. Fue un hombre muy cercano a mí, yo me formé mucho en su lado. Y en ese tiempo era yo tremendamente bronco, fuera de mí. Entonces en ese tiempo conocí al Señor. Y ya estaba manejando yo eso, y luego pues el camino de Dios, no me checaban las cosas porque pues, tenía que ser un látigo allí todo el día, etc. Y me acuerdo que las primeras 9 horas eran dobles, horas extras, y las que pasaban de 9 eran triples. Entonces salían las personas estas de Zumpango, pero cargadas el fin de semana. O sea, agarraban muy buena lana los fines de semana. ¿Y qué creen? El lunes no venía. Y con el trabajo atorado, y yo enojadísimo, pataleando de coraje. Y un día me dice ese hombre, pues la edad, era un hombre grande ya. Íbamos caminando así por el pasillo de la empresa, y me dice: Heredia, no te molestes, escúchame lo que voy a decir. Fue una frase célebre. Estos inditos no aguantan la prosperidad. Se van a la bici, andaban borrachos, traían lana. A veces los cristianos, sabe Dios que nos pasa lo mismo. Por eso el hombre de Dios decía: no me des tanto, Señor, que pueda olvidarme de ti, ni me des tampoco que pueda renegar de ti. Dame solo lo que necesito. Una de las cosas que mata el hambre y la sed de Dios es el afán por las cosas materiales. Esto lo podemos ver en la parábola del sembrador. Cae la semilla y una cayó en pedregales, y otra cayó en tierra dura, y otra cayó en buena tierra.
dice al respecto: pero los afanes del siglo, de este siglo, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Los bienes, el afán, escúcheme, afán, no que no querramos tenerlo, no que no los necesitemos, necesitamos recursos, necesitamos dinero, necesitamos empresas, trabajos, necesitamos muchas cosas para vivir, pero no se debe convertir en un afán que mate el hambre, que ahogue la sed de Dios. Ese hambre y esa sed de justicia es necesario para evitar inclinarnos a disfrutar de los placeres que el mundo ofrece, porque los placeres y los deleites del mundo secan la sed de Dios, impidiéndoles dar fruto en su reino. Mis amados, déjenme expresarle algo que es importante que usted sepa. El diablo no es como lo pinta. Ni tiene cuernos, ni está rojo, ni está feo. A veces se presenta bello, a veces se presenta atractivo, atrayente. Para los jóvenes, esos santos, pues nunca se presentan como algo lúgubre, desagradable, que aterra. Son los foquitos prendidos que anuncian, que llaman. Es atractivo. Nunca se presenta en una cosa amarga. El vino es agradable, es sabroso, para que me entiendan. Se puede paladear. A veces se presenta en una escultural mujer que no es la suya. A veces se presenta de muchas maneras. A veces se presenta en un negocio atractivo, que es un negocio fraudulento, pero que le va a representar mucho dinero. Así se presenta el mundo, el sistema del mundo. El enemigo usa eso, y a veces eso mata la palabra. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Vamos a platicar la historia de un cristiano, un joven. Un día llegó, celebró su graduación, se recibió de abogado y fue a festejar con sus amigos. Era un joven piadoso, era un hombre, joven temeroso de Dios. Y ese día, en medio de la euforia y del ambiente, se vio impulsado a beber. Y ya tomado, fueron impulsados a buscar algún lugar donde había mujeres. Él era un hombre casto que nunca había estado con una mujer. Y ese día, en medio de la condición que se encontraba, vio una mujer atractiva y tuvo relaciones con él. Durmió esa noche con ella. Y cuando él despertó, vio una tarjeta ahí, la mujer ya no estaba. Le dijo: bienvenido al mundo del SIDA. Ese joven murió de SIDA posteriormente. ¿Cuántas veces un momento de placer o un momento de deleite mata el hambre y la sed de Dios? Porque cuando una persona, escuche bien esto, aunque habite en el reino de Dios, pierde el hambre y la sed de justicia,
muere irremisiblemente. Por eso no podemos dejar que se pierda el hambre de Dios, la sed de Dios. Al contrario, tenemos que avivarla. Y para eso tenemos nosotros algo dentro que se llama Espíritu de Dios. Otra vez vuelvo ahí. Y de ahí la necesidad que tenemos de ser sensibles a los impulsos internos del Espíritu Santo que habita en nosotros. Porque Él amorosamente nos da la guianza de Dios. Un cristiano no puede dejarse guiar por sus deseos, por sus impulsos, por sus pensamientos. Tiene que buscar la guianza del Espíritu de Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y eso hace que nosotros nos mantengamos con hambre y sed de justicia. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad. ¿Qué quiero decirle con esto? Que tenemos que entender primero que cuando una persona recibe realmente a Cristo en su corazón y se es cristiano, tiene un guiador, y ese espíritu lo va a llevar a que le sea revelada la verdad que saca del engaño, que hace que las escamas de los ojos espirituales caigan. Voy con Pablo. Era un hombre celosamente religioso, era capaz de matar. Por eso lo encuentra Cristo en el camino a Damasco con una carta de las autoridades para buscar cristianos y traerlos para que fueran ejecutados. Por eso consintió en la muerte de Esteban. Él lo vio y lo permitió. Pero cuando se le presenta a Jesús, cuando se le revela a Jesús, ese hombre celosamente religioso, su religión lo llevaba al extremo. Por eso cuando él se presenta dice: ¿qué tienen que decirme a mí? En cuanto a la ley soy irreprensible, celoso de mi religión, pero celoso. Pues ese fue el que el Señor necesitaba. Cuando Dios nos llama, no nos quita el celo que tenemos, sino lo encausa hacia la verdad. Pero ese hombre, con todo el conocimiento religioso que tenía, tuvo que decir cuando oyó la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escuche, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? O sea, a pesar de lo religioso que era, no lo conocía. Dice: yo, Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y desde ese momento Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Vete a tal lado y ahí te voy a decir qué vas a hacer. Vea cómo Dios encausa a ese hombre. Y ese hombre llegó a ser, de lo que hemos compartido hoy, la mayor parte tiene que ver con lo que el Espíritu Santo le reveló a él, y que es base de la doctrina fundamental cristiana. A ese hombre que era perseguidor de cristianos. Este hombre, el Espíritu de Dios lo guió a la verdad. Y fue cuando se cumple la palabra, porque ese Espíritu no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso el cristiano sabe quién es, qué debe hacer y a dónde va a llegar. No estamos caminando aquí por casualidad. No nos dejamos guiar así. Haga de cuenta, no seguimos como borregada. A donde van todos, allí vamos. No, un cristiano ya sabe
Por eso dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El hambre y la sed de justicia nos llevan, con esto termino, a pensar, a ocuparnos y a obedecer a Dios, a fin de agradarlo con nuestra vida. Mis amados, que el anhelo del corazón sea agradar a Dios, pero para agradar a Dios tenemos que vivir como Él quiere en el reino de Dios, y para vivir como Él quiere en el reino de Dios no puede perderse nunca el hambre y la sed de justicia. Esa es la vida del reino, mis amados. Esa. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Escuchen, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Otra vez, si estamos aquí porque queremos realmente vivir una vida agradable a Dios, tenemos que aprender las verdades del reino, las leyes del reino, dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y llevar a nuestra vida, a meter un orden en nuestra vida. Lo primero que hace Dios cuando un cristiano viene a Él es ordenar su vida. Y el cristiano toma sentido quién es y qué debe hacer y para qué está aquí. Vivir para agradar a Dios es entender para qué nos trajo Dios a su reino. Esa, mis queridos amados, eso y no otra cosa es tener hambre y sed de justicia. Quien tenga esto, entonces se cumplirá la promesa, serán saciados. ¿Y quién no quiere ser saciado de Dios? Aquí me dejo esta cuarta ley del reino: hambre y sed de justicia. Parafraseado: hambre, necesidad, sed de Dios, de su palabra, de su Hijo, de su